quiero compartirles algunas ideas sobre lo que pienso debe ser la formación del psiquiatra contemporáneo en nuestro medio. Se debe propender por la construcción de un psiquiatra con un pensamiento crítico y complejo, que sea capaz de tomar distancia de las doctrinas y de los dogmas excluyentes, apostar por un psiquiatra más social, solidario y gremial. Esta formación psiquiátrica ha de verse reflejada en la sociedad y ha de concebir las preguntas de investigación para la edificación de pensamiento científico crítico, acorde y a la altura de ella. El sentido de lo gremial debe ser impulsado desde la asociación como paradigma de su esencia, en procura de una asociación cada vez más incluyente, renovada y democrática. Quisiera afirmar que la psiquiatría es esencialmente una ciencia moral que explora los límites de la razón y por este hecho es, en cierta forma, una filosofía. Y asimismo, en la medida en que se trata la razón del ser humano, es una antropología. Y ese ser humano, a su vez, es una creación social que se transforma. Esta característica hace su dimensión ética, política. En este sentido, reducir la psiquiatría a una rama de las ciencias naturales, las neurociencias, es eliminar su especificidad como disciplina autónoma y convertirla en una subespecialidad médica de la neurología. Esto no quiere decir, en consecuencia, que el saber positivo de la psiquiatría se disuelve en una medicina filosófica de la psiquis o del espíritu, cuyas fronteras son vagas y circunstanciales y acordes con nuestros intereses morales. Tampoco significa que la psiquiatría se convierta en una autoridad que decide y define lo que es la mente o la enfermedad mental, contra la hipótesis de las neurociencias que postulan que la mente es un efecto evidentemente de la actividad cerebral cuyas causas están por elucidar. La psiquiatría, la salud mental y la enfermedad mental no son creaciones estáticas que se mantienen inmutables con el paso del tiempo. Ellas son dinámicas, históricas y hacen parte de las representaciones y significaciones de cada sociedad. Se requiere otro tipo de intervenciones que son del orden social, político y económico, que pueden y deben crear nuevos sentidos y otra dirección en la existencia de los seres humanos. El trabajo sería luchar contra el vacío de la vida de grandes capas de la sociedad, vacío que se vuelve en mutismo patológico, en hiperactividad o en refugio en los síntomas de la enfermedad mental. Se ha ido creando una especie de depresión en un sentido más complejo y nefasto que incluye un sentimiento insoportable de vacío interior, que se puede expresar como una parálisis de la acción. El sujeto no logra construir o creer en ningún proyecto de vida y paradójicamente se manifiesta también en una hiperactividad frenética sin sentido, mantener todo el tiempo ocupado, exceso de trabajo, de deportes, de rumba, de llamadas, de citas, de miles de amigos que no tienen nada en común en las redes de Facebook, etc. El sistema económico de oferta de la salud asume que la etiología de los problemas sociales generados por el sistema está a la par de los trastornos psiquiátricos, con un origen común de agentes patógenos similares a los virus. En ese sentido, la epidemiología psiquiátrica sometida al sistema es una teoría terriblemente mistificadora de la enfermedad mental y nos hace ver así. El huésped hace una depresión por los azares y coincidencias de unas situaciones estresantes y por culpa de la vulnerabilidad de la personalidad de base se enferma y por lo tanto debe ser atendido por un psiquiatra. Es decir, las personas se transforman en pacientes sin estar enfermas. Los valores y creencias ya no tienen coherencia y mucho menos continuidad en un mundo de consumo con la cultura del éxito, la cultura a través de los múltiples medios de comunicación, es decir, el mundo de la posmodernidad globalizada. La individualidad es la reina, la identidad se construye de una manera fragmentada. La duda,
la ansiedad y la inseguridad son el costo a pagar por esa sensación de disponer de múltiples opciones con una aparente libertad de elección, como de lo que se trata es de superar las inhibiciones, satisfacer los requerimientos emocionales, obtener la gratificación inmediata. Se multiplican entonces conductas y comportamientos tales como los trastornos de las adicciones, de la alimentación. La sociedad es una creación del ser humano, que es asimisma la creadora de los seres humanos. Es una circularidad constitutiva e inseparable, sujeto humano y sociedad, entre los diferentes niveles de organización y complejidad, mundo físico, biológico, psíquico y social. Existen relaciones de irreductibilidad y de dependencia que se articulan para la creación de nuevos niveles de complejidad o nuevos objetos. Relaciones de irreductibilidad quiere decir que las diferencias fenomenales no son simples diferencias de cantidad o de combinación y tampoco relaciones causales. La mente, la realidad psíquica, la sociedad son modos de organización y de ser radicalmente diferentes al universo psíquico y biológico. El pensamiento crítico complejo piensa el fenómeno humano no como una mezcla ecléctica o una integración acrítica y simple de saberes en la que todo vale. No todo vale. Para el pensamiento crítico complejo, la pregunta abierta y la articulación de los diferentes dominios de saber con las diferentes situaciones sociales, situaciones de vulnerabilidad psicosocial, mantiene la dinámica creadora que permite dar respuesta, aproximarse a la comprensión de los fenómenos y crear alternativas novedosas frente al movimiento constante y cambiante de las sociedades humanas. Por eso su relevancia. Tengamos en cuenta además, de modo contextual, nuestro entorno ambiental, social y político. La violencia cotidiana, el desempleo, el desplazamiento forzado, la corrupción de la clase política, la injusticia social, la indiferencia e indolencia de la clase élite que nos gobierna desde todos los tiempos, también la mentalidad mafiosa de algunas organizaciones denominadas el cartel de la salud, el carrusel de las contrataciones, etc. Ya estamos viendo cómo el mismo sistema tiene organismos que le ayudan a neutralizar y a traducir el malestar en la cultura en diagnósticos tales como estrés, trastornos de adaptación, duelos no resueltos, entre otros. Ese era el malestar de la cultura que nos hablaba Freud. Entonces, se trata de pensar el ser humano, su psiquismo y sus perturbaciones a partir del psiquismo mismo, es decir, se trata de elucidar la enfermedad mental a partir de la actividad psíquica misma, sin desconocerse el sustrato biológico neurológico. Con el fin de lograr una transformación real, debemos empezar por reconocer que el psiquiatra en la actualidad tiene una formación muy precaria o ninguna en las técnicas psicoterapéuticas. Los modelos biopsicosociales se han convertido en comportamientos estancos y mecánicos sin ninguna relación los unos con los otros, terminando en una simplificación que reduce la complejidad del fenómeno de la enfermedad y la salud mental. Cada modelo produce su propia conceptualización, su doctrina, sus estrategias terapéuticas y en consecuencia su concepción de la enfermedad, de la salud mental, de la relación con el paciente y el tipo de psiquiatra inherente a ese dominio. La psiquiatría no puede quedar reducida a la identificación y tratamiento de patologías mentales aisladas, sino que ésta se debe extender a la prevención y a la promoción de la salud mental. Esta apertura a lo social exige la interdisciplinariedad con las ciencias humanas, la cual permite que la psiquiatría no solo se centre en la asistencia, el inmenso campo de la investigación